IOTA, al igual que IETA, que MUSA, IDEA, ¿verdad? Son todas propuestas para hablar todo el mismo idioma y del mismo manejo de cada patología. Vamos a empezar por la parte más básica y otra la parte más antigua y otra que es ver la terminología que vamos a usar cuando tratamos de hacer el informe para tratar de hablar todo el mismo idioma. Entonces, en un sistema de clasificación no es una guía, es una propuesta, ¿verdad? Para hablar, como yo estoy, para hablar todo el mismo idioma, o sea, estandarizar la terminología, basándonos en descriptores simples, descriptores simples que nos ayudan a hablar de acuerdo a lo que yo veo, puedo poner ya entonces tal cosa, por ecografía, que muchas veces se dice de que la ecografía no te puede decir qué tipo de patología, eso es la anatomía que tiene que decir, ¿verdad? Y otra plantea de que de acuerdo a lo que vos veas, vos podés decir ya que es el tipo de tumor. Y reglas simples para predicción de malignidad. Hay 1 millón de artículos de IOTA, ¿verdad? Ahora incluso te están hablando de, si vos ves un cáncer ovario, ¿verdad? Ya tenés que ser capaz de clarificar ese tumor por ecografía y plantear el tipo de tratamiento que va a requerir el paciente de acuerdo a la imagen que estás viendo. ¿Sí? En octubre, ¿qué ves? ¿Cuál? En octubre que viene otra vez Alcázar. Finales de octubre. En fin de octubre viene otra vez profesor Alcázar. ¿Ustedes tienen el año pasado, no? ¿Uno de ustedes? No. ¿No? Ellos no tuvieron, estaban comenzando, era todavía la vida infante. En octubre viene el profesor Alcázar. Estábamos naciendo recién. Que es como que venga a hablarnos de Fórmula 1 para que sumar. ¿Sí? Es de lo mejor que hay en mundial de ecografía ginecológica. Sin ser ginecólogo. Él es cirujano. Sí, sí, ginecológico. ¿Cierto? Y es de una persona que tiene mayor experiencia a nivel mundial, porque lo que él ve, él opera. Entonces, él tiene el mismo feedback de lo que vio y después hizo, ¿verdad? Y le encanta enseñar y sus charlas son espectaculares. Entonces, en octubre viene y tienen prohibido no estar ahí. 50% No, aunque te le paga 100%, ¿verdad? Escucharla a él en Miami cuesta $3,000. ¿Sí? Entonces, una masa anexial que es una masa próxima al útero, pero que no es consistente con una imagen fisiológica habitual. ¿Sí? ¿Cómo describimos tumor benigno, tumor maligno? Es simple, es complejo. Y yo te planteé que podemos forzar un poco más, viendo si es una imagen habitual del ovario, si es parte del proceso funcional del mes, si los hallazgos son más compatibles con algo benigno, o si el maligno es una parte de metástasis. Entonces, ¿cómo evaluamos historia clínica? ¿De qué nos sirve? A la paciente más joven, más chance de algo benigno, más chance de algo maligno. Doppler, ¿qué tipo de Doppler usamos? Sistemas de conocimiento morfológico, hay más de 80. De repente yo uso uno, de repente uno usa 8. Entonces, la intención es que todos tengan el mismo. Marcadores. Le pedimos primero marcadores, le pedimos después marcadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Índice de malignidad. Perdón. Forma parte a través de los estudios de sistemas de conocimiento. Hay modelos computarizados, depende de cada centro, tiene su modelo computarizado, que si la paciente va de un centro a otro, ya pierde el sentido del seguimiento. Una evaluación subjetiva, lo que yo encuentro en compatible con, ¿verdad? Usando reglas simples, que son las dos cosas que plantea IOTA, o que plantea esta parte de IOTA. Entonces, cuando clasificamos la patología anexial, no vamos a ver todo esto. Puede ser benigna al ovario, benignas no ováricas, quistes paraováricos, tumores de trompa,
tumores primarios ovarios, tumores metastásicos, cantidad de cosas ahí, ¿verdad? Entonces, al estandarizar la terminología, ¿verdad? Y otra plantea los términos de definiciones para patología anexial a través del uso de la ecografía transvaginal. Entonces hablamos de lóculos, ¿verdad? O componentes sólidos, qué tipo de contenido tiene ese quiste, presencia o no de papilas, cómo son los septos, cómo es la vascularización que tiene, si tiene o no sombra acústica y la presencia o no de ascitis. Son las principales cosas que tenemos que describir en cada paciente. Entonces, cuando hablamos de lóculos, ¿verdad? Esta imagen, como le describimos, una imagen unilocular quística. Esta imagen se llama unilocular sólida. Su mayor componente es un lóculo con una pared. Acá está el ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que medir cuánto mide la imagen quística y cuánto mide la parte sólida. Multilocular, tiene muchos lóculos, acá tenemos dos. Multilocular sólida, ¿sí? Tiene muchos lóculos y componentes sólidos. Y sólida cuando la parte sólida es más del 80% de la imagen. Entonces esos son los términos que nos iríamos acostumbrándonos a utilizar para hablar todo el mismo idioma. Unilocular, ejemplo de uniloculares. ¿Sí? Este es un septo parcial. Esto es todo un lóculo, no están separados. Y cómo varían el componente. Vamos a ver ahora. Unilocular sólido, otra vez. Unilocular sólido, vemos la parte sólida. ¿A partir de cuánto le hacemos sólida? Más 80%. Ese es el tipo de la proceso notable. Un 5% de infecta de 80%, ¿verdad? Unilocular sólida. ¿Cómo se mide el componente sólido? Multilocular. ¿Sí? Como tenemos un pequeño quistecito, decimos multilocular, da lo mismo. ¿Sí? Multiloculares. Doctor, a partir del 80%, ¿qué? No entendí esa parte. Disculpe. Es sólida. ¿Sí? Decimos, nos decimos más locular, decimos sólida. ¿Sí? Empezamos bien la clase. Cuando la plata 2 a 1. Perdón. Ya te conozco. Multilocular sólida. ¿Sí? Ejemplo. La mayor porción de la imagen es locular, o sea, multilocular y tiene un componente sólido. Sólido, más del 80% de sólido. Cuando hablamos de contenido, podemos decir que es anepogénico. ¿Sí? Imagen unilocular quística de contenido anepogénico. Unilocular quística de contenido bajo nivel, estos puntitos. ¿Sí? Unilocular quística de contenido videosmerilado. Unilocular quística de contenido hemorrágico. A veces se describe con fina trabécula, ¿verdad? Compatible con una hemorragia, pero contenido hemorrágico ya es correcto. Y unilocular quística de contenido mixto. ¿Sí? Tiene porción líquida y porción sólida. ¿Sí? Las papilas son importantes porque ¿dónde papilas pensamos en? La papila es un componente sólido que la estructura y la cogenicidad es respectiva a un tejido. ¿Sí? Esto es un teratoma ovario, ¿sí? Que impresiona componentes sólidos. Esto va a ver cómo se mueve, ¿sí? Es un contenido hemorrágico que al golpear el traductor, como la panza, remover la panza, eso salta. Eso por ejemplo, ¿sería lo mismo o sería diferente a decir una imagen unilocular
o un componente sólido. O sea, la papila es otra. De 8. Entonces, estos no son papilas. ¿Sí? La papila, se llama papila cuando la medida, ¿verdad? Esa medida es mayor a 3 milímetros. ¿Sí? Y está fijo. Y está fijo. Está fijo. Acá, yo escuché también que para hacer papila tiene que tener líquido en 3 de sus lados. En una imagen. Claro, es un componente de la pared. ¿Sí? La base. ¿Sí? La base tiene más de 3 milímetros. Si es menos de 3 milímetros, hablamos de una irregularidad de pared. ¿Sí? Si tiene más de 3, papila. Y como dijiste, tiene líquido. ¿Sí? Papilas. ¿Sí? Hay más de 3. Los septos pueden ser completos, ¿sí? Como estos, o incompletos. Cuando hablamos de pared irregular, ya hablamos de, puede ser locular, sólida, puede tener papilas, ¿verdad? Pueden tener septos, y también cuando la papila tiene menos de 3 milímetros, hablamos de, como en este caso acá, ¿verdad? Irregularidad de pared, que puede ser interna, con toda la pared interna de quite, o como esta imagen sólida, que tiene un contorno irregular. ¿Sí? Entonces, pared irregular interna, pared irregular externa. Cuando vamos a describir la vascularización, tenemos que tener en cuenta usar el otro color, el PRF entre 0,3 y 0,6, la escala de velocidad de 3 a 6 centímetros por segundo y regular la ganancia. ¿Verdad? La recomendación del profe Miguel ha logrado aumentar toda la ganancia y después ir bajando a poquito hasta que se quede bien limitado en la imagen del flujo vascular. Entonces, los grados de vascularización: grado 1 sin flujo, grado 2 vemos un flujo mínimo o escaso, sea periférico, grado 3 un flujo moderado, esto es muy subjetivo, ¿eh? Y grado 4 un flujo abundante. Entonces ya hablamos de popular sólido, hablamos de componentes, hablamos de septos, hablamos de irregularidad de papilas y vascularización. ¿Sí? El siguiente componente es sombras. Entonces, pudridura quística con pared irregular por presencia de imagen ecogénica de X medida con sombra acústica posterior. Imagen sólida con contenido irregular por presencia de imágenes quísticas con sombra, imagen ecogénica con sombra acústica posterior. ¿Sí? Lo mismo acá, imagen sólida, ¿sí? De paredes ligeramente irregulares, de contenido irregular o mixto y con sombra acústica posterior. ¿Sí? Ascitis. Esto es útero, y vemos que está flotando el líquido. Asas delgadas, vemos líquido. ¿Sí? Tumor ovario, vemos líquido. ¿Sí? Entonces, usando los descriptores simples, hay imágenes o patologías que siguen un patrón que abarcan el 50% de los tumores de hoy, vamos a ver, porque están presentes. Usando los descriptores simples podemos determinar qué tipo de patología es. ¿Verdad? Si son quites fisiológicos, quites simples, citadenomas, quites hemorrágicos, teratomas, endometriomas, en las mujeres premenopáusicas o tumores malignos con ascitis en la posmenopausia. Entonces, esto es una imagen unilocular de contenido. Hemorrágico. Menos de 10 centímetros.
De condenso también se le suele decir a él. Pero contenido hemorrágico es la propuesta de... Cambiar ahí. ¿sí? Entonces eso es un quiste hemorrágico, ¿verdad? Pero por lo que vemos le pongo un nombre y apellido. Ejemplos de quistes hemorrágicos. ¿Sí? Descriptores simples. Un inocular o punto inocular sólida. Contenido regular o mixto. Con imágenes hipogénicas, con unas sombras acústicas posteriores. Compatible con. De la toma. ¿Sí? Entonces vamos a poner nombre y apellido por lo que estamos viendo. Y se puede informar también, describir toda la imagen y después qué podría corresponder. Claro que sí. Claro que sí. Yo pienso en particular, ¿verdad?, que yo pondría así. Por supuesto. La propuesta de Guillota nomás es de repente un poco osada, ¿verdad? Que te dice, por lo que vos estás viendo, en determinada patología, vos tenés que ser capaz de ponerle nombre y apellido a cada vez, ¿verdad? Hablar con los patólogos, estás loco, para por así decirme lo que es, ¿verdad? Entonces, la propuesta de Guillota es que en el 50% de la patología anexial vos tenés que ser capaz de poner nombre y apellido. Hace poco, el año pasado, se puso un tumor borderal del ovario, ¿verdad? El ginecólogo me llamó la atención, después llamó a decir, che, era un tumor borderal del ovario, ¿verdad? Imagen, unilocular quística, contenido biomedilado, con tonos regulares, no hay forma acústica. O sea, de aspecto va a ser. De aspecto. Vidrio esmerilado. De contenido. Así está descrito. El contenido. Claro, con contenido, aspecto y biomedilado. Ahí sí. Endometrioma. ¿Este? Unilocular quística, con tonos regulares. Es importante, ¿eh? Premenopausia. Encontramos a los pacientes de 70 años de esto, es un quitecito, ¿eh? ¿Esto qué es? Así. Imagen sólida. Vamos a poner grado 4. Con menopausia. Cáncer. ¿Sí? No va a poner cáncer. Se infarta. Podría corresponder con cáncer. Hay que demandar al patrón. Hay que demandar al patrón. Sí, sí, ahí. Se le saca el trabajo. Hay que llamar al forense, pues se va a morir la paciente, se va a morir. Y el cáncer ovario, ¿verdad? ¿No? Un poco delicada esa manera, ¿verdad? Entonces acá esta imagen, por ejemplo, es unilocular, multilocular. Multilocular. Tiene distintos componentes. En teoría acá no es mediblado, acá simple, anecogénico, ¿verdad? Entonces no hay forma de encuadrarle o encasillarle en una patología, ¿verdad? Entonces pasamos a las reglas simples, ¿sí? Y vimos cómo le escribimos descriptores simples a reglas simples. Las reglas simples tenemos las principales características para decir que hay más tendencia que sea maligno, o las principales características para que sea benigno. Si maligno, el tumor sólido irregular, presencia de ascitis, que tenga más de 4 papilas, que sea un tumor multilocular sólido irregular de más de 10 centímetros y un grado vascular de 4. Y benigno, unilocular, componente sólido menos de 7 milímetros, sombra acústica, un tumor que sea menos de 10 centímetros y un esforo vascular
uno o menos. Tema de examen. ¿Tema? Pregunta eso. Sí o sí. Entonces, unilocular, sombras acústicas, que tengan menos de 10 centímetros, ¿sí? Que el componente sólido tenga menos de 7 milímetros y que no tenga flujo vascular, ¿sí? ¿Y qué dice la regla simple de las características benignas? Dice que si una característica o más está presente en ausencia de una maligna, ese tumor es benigno. O ese tumor más probablemente es benigno. Cuando hablamos maligno, tumor sólido irregular, que tiene más de 4 papilas, un tumor de sólido, ¿sí? Más de 4 papilas, que tiene más de 10 centímetros, como habla todas las veces, que tiene ascitis y una escora vascular de 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la regla simple de las características malignas? Que es clasificada como maligna si una o más de las M están presentes en ausencia de una B. ¿Sí? Entonces, la maligna si una M está presente en ausencia de B, o M benigna si está presente una o más B en ausencia de M, y no concluyente cuando están presentes o ausentes ambas. Por ejemplo, un multilocular quístico, congenicidad a menos de 10 centímetros, congenicidad mixta, patrón poco vascularizado, sin sombra acústica. El ejemplo simple nos entra como una imagen típica. Las reglas simples: un tumor de menos de 10 centímetros es un tumor benigno. ¿Sí? Ejemplo 2, sólido irregular, grado 4, sin sombra acústica, sin ascitis. Maligno. Sólido irregular, patrón vascular, es maligno, probablemente. Ejemplo 3, un tumor sólida, eco de bajo nivel, más de 4 papilas, baja vascularización, sombras acústicas. Entonces tiene 4 papilas, tiene sombra acústica. No concluye. ¿Sí? Cuando se mezclan los descriptores, las reglas cuando se mezclan es no concluyente. Entonces, maligna o benigna, usando estas cosas, las dos cosas nos dan una sensibilidad muy alta, una sensibilidad más alta aún. Ten en cuenta que hay un cuarto de los casos que van a ser no concluyentes. ¿Sí? Esto es la introducción de IOTA. Depende mucho de la historia clínica, estudio sistemático, tenemos que usar los términos para hablar todo el mismo idioma, aplicar los descriptores, aplicar las reglas simples, y entonces esto nos ayuda a hacer un reporte más claro. ¿Sí? Aunque de repente nosotros le ponemos garra, escribimos todo, y después el ginecólogo no tiene idea de lo que yo también, ¿no? Ustedes no saben qué recibe. Pero Pero que viene el informe, pero no concluyente con el sí. o de características no concluyentes. Así mismo. Así mismo. Pero, y otra se complica todo los años, ¿no? Van a bajar y todo. El de borderline, ¿cómo se dice? ¿De qué? El de borderline, el de... Porque la imagen es muy característica. Entonces, si empiezan a buscar en su IOTA, ¿verdad? Van a encontrar 1.000.000 de artículos. Como les dije, lo más avanzado, lo último es que hay que ser capaz de estabilizar el tumor y de plantear tipo de cirugía y tipo de tratamiento en base a lo que encontramos por ecografía. Bueno,
Este es súper antiguo. Doctor, yo hice una imagen, vos mostraste una imagen de uno que dijiste que era hemorrágico su contenido. Y mi pregunta era, ¿cómo voy a hacer diferencia entre eso? O sea, para mí parecía también una papila. Visto que tenía movimiento y al hacer el movimiento... a ver si era ese. No. Sí, ese era, creo. O sea, ¿cómo voy a saber si ese era? Sí. La papila tiene. La papila es un tejido que forma parte de la pared. Tiene una base ancha y más de 3 milímetros. ¿Verdad? Acá se ve que no forma parte de la pared. Sí, ahorita. ¿Verdad? Y al mover, no sin incomodidad al paciente, ¿verdad? Al mover, eso salta. Y cuando la paciente cambia de posición, eso también cambia de. ¿verdad? Esto va a rodar hacia allá. Sí. ¿Sí? Sí.